La silla de cuero en el estudio de mi padre crujió cuando me senté. El mismo sonido que hacía desde hacía 20 años. James, mi hermano mayor, caminaba de un lado a otro frente al escritorio de caoba, agitando un documento que nunca había visto antes. ¿Puedes creer esto?, exigió, con el rostro rojo de ira. Todo este tiempo, mientras mamá estaba enferma, mientras nosotros nos encargábamos de todo, él tenía otra familia en Boston, una vida completamente diferente. Me llamo Alexandra Cooper, y a los 32 años, descubrí que mi padre, recientemente fallecido, había estado llevando una doble vida mucho más tiempo del que yo había vivido, pero, a diferencia de mi hermano, quien estaba teniendo una crisis comprensible, yo me sentía extrañamente tranquila. ¿Cómo encontraste esto?, pregunté. Aunque ya sabía la respuesta, mamá me había contado todo antes de morir hace 6 meses. James se pasó una mano por su cabello encanecido. Se veía tanto como papá cuando hacía eso. Estaba limpiando su oficina en la firma, revisando los archivos de los socios, y encontré esto. Golpeó el documento sobre el escritorio. Un segundo testamento. Alex lo dejó todo para ellos, su otra esposa, Sarah, y sus 3 hijos. Tomé el testamento, pretendiendo leerlo con atención aunque ya me había memorizado cada palabra meses antes. Cuando mamá me lo mostró por primera vez, las fechas, los nombres, la división de los bienes, todo estaba allí en blanco y negro. La otra familia de Robert Cooper, la que había mantenido en secreto durante 30 años. ¿Y nosotros?, exigió James. ¿Y mamá? Ella renunció a su vida por él, puso su carrera en pausa para criarnos, lo cuidó durante el cáncer, y así es como él le paga. Dejé el testamento sobre la mesa, recordando la noche en que mamá me llamó a su cuarto, solo semanas antes de su propia muerte. Ella ya llevaba meses enferma, pero esa noche sus ojos estaban claros y enfocados. Alex, me dijo, acariciando la cama junto a ella, hay algo que necesitas saber sobre tu padre. Me contó todo, cómo había descubierto su familia secreta hacía 15 años, cómo había contratado a un investigador privado para documentar todo, pero en lugar de confrontarlo, en lugar de causar un escándalo que hubiera destrozado a nuestra familia, hizo algo completamente diferente. Tu padre cree que es muy astuto, dijo, una pizca de su antigua sonrisa asomando en sus labios. Cree que nadie sabe sobre su otra vida, su otra familia, pero yo lo sé desde hace años, y he estado preparándome. Ahora, viendo a James entrar en una furia por la traición de papá, pensé en la llave que mamá me dio esa noche y las instrucciones que venían con ella. Espera hasta después de que tu padre fallezca, me dijo. Espera hasta que la verdad salga de manera natural. Entonces sabrás qué hacer. Alex, la voz de James me trajo de vuelta al presente. ¿Me estás escuchando? Esto es una locura. Necesitamos impugnar este testamento, contratar abogados, luchar contra esto. Me levanté lentamente, alisando mi vestido negro. Aún llevaba ropa de luto, aunque más por mamá ahora que por papá. Ven conmigo, dije en voz baja. Hay algo que necesitas ver. ¿Qué? No, tenemos que resolver esto ya. La otra familia de papá podría aparecer en cualquier momento a reclamar todo. Confía en mí, le dije, tomando mi bolso. Mamá también dejó algo para nosotros. James me siguió hasta mi auto, aún sosteniendo el testamento secreto de papá como si fuera evidencia de un crimen, lo cual, de alguna manera, lo era. Condujimos en silencio por las calles familiares de nuestra infancia, pasando por la casa en la que crecimos, pasando por el parque donde papá nos enseñó a andar en bici los fines de semana cuando no estaba fuera por negocios. Llegué frente al Banco Nacional, donde mamá había mantenido su cuenta personal durante décadas, la misma cuenta a la que papá nunca tuvo acceso, aunque intentó muchas veces convencerla de combinar sus finanzas. ¿Por qué estamos aquí?, preguntó James mientras entrábamos en el fresco vestíbulo de mármol. Todas las cuentas de papá estaban en City Trust. Exactamente, respondí, dirigiéndome al ascensor que llevaba a las cajas de seguridad. Las cuentas de papá estaban en City Trust, pero mamá era más lista de lo que él le dio crédito. El gerente del banco, el señor Peterson, nos saludó cordialmente. Lo conocía a mamá desde hacía años, y la había ayudado con todos sus asuntos financieros privados. Señorita Cooper, señor Cooper, dijo, asintiendo con la cabeza. Los estaba esperando. Nos condujo a una sala privada donde una gran caja de seguridad esperaba sobre la mesa. Saqué la llave de mamá, la que me dio esa noche, y el señor Peterson añadió la suya. La caja se abrió con un suave clic. Les daré algo de privacidad, dijo el señor Peterson, cerrando la puerta detrás de él. James miró la caja, luego me miró a mí. ¿Qué es esto, Alex? ¿Qué está pasando? En lugar de responder, comencé a sacar cosas de la caja. Primero, un grueso expediente de documentos estados de cuenta bancarios.
escrituras de propiedad, portafolios de inversión, luego fotografías, docenas de ellas, mostrando a papá con su otra familia a lo largo de los años, vacaciones familiares, graduaciones escolares, festividades, todos los momentos en los que nos decía que estaba fuera por negocios. Mamá lo sabía, dije en voz baja, observando el rostro de James mientras la verdad se instalaba. Lo descubrió hace 15 años, cuando papá dejó accidentalmente una tarjeta de cumpleaños de su otra hija en el bolsillo de su abrigo. Contrató a alguien para investigar, y encontró todo, pero en lugar de confrontarlo, comenzó a planear. ¿Planear qué?, preguntó James, con la voz apenas un susurro. Saqué el documento final, el testamento de mamá, fechado solo 2 meses antes de su muerte. Planear asegurarse de que estuviéramos cuidados, sin importar lo que papá hiciera. Mientras James leía el testamento de mamá, sus manos comenzaron a temblar. Las cifras eran impresionantes: millones en inversiones secretas, propiedades que nunca habíamos conocido, cuentas que papá ni siquiera sabía que existían. Mamá había pasado 15 años construyendo silenciosamente su propio imperio, todo mientras papá pensaba que ella solo era una ama de casa devota. ¿Cómo? James levantó la vista hacia mí, con los ojos muy abiertos. ¿De dónde salió todo esto? Sonreí, recordando la explicación de mamá. Recuerda cómo papá siempre se quejaba de que mamá desperdiciaba su herencia de abuelo en su trabajo caritativo. Bueno, no la desperdiciaba, la estaba invirtiendo, creciendo, asegurándose de que tuviéramos algo que papá no pudiera tocar, que no pudiera regalar a su otra familia. ¿Pero por qué no nos lo dijo antes? ¿Por qué no dejó a papá cuando lo descubrió? Saqué un último artículo de la caja, una carta dirigida a los dos, escrita con la elegante caligrafía de mamá. Ella lo explica todo aquí, pero sobre todo, lo hizo por nosotros. No quería que tuviéramos que elegir bandos, que nuestra familia se destruyera por un escándalo. Así que esperó, planeó y se aseguró de que estuviéramos bien al final. James se desplomó en una silla, el peso de todo golpeándolo de golpe. Todos esos años, ella lo sabía, debió haber sufrido tanto, lo hizo. Estuve de acuerdo, recordando las noches en que la escuchaba llorar en su estudio, la forma en que se entregaba a su trabajo voluntario siempre que papá estaba fuera. Pero también era más fuerte de lo que cualquiera de nosotros imaginaba, y ahora sabemos por qué insistió en pagar por nuestra universidad ella misma, por qué puso nuestros nombres en la escritura de la casa de la playa, por qué guardó tantos secretos propios. I hope the translation fits your needs, let me know if you'd like further adjustments. Thomas Wilson volvió a aclararse la garganta. Eso es correcto. Elena Cooper poseía el 30% de la firma. Esas acciones ahora pasan a su patrimonio. Esto es una locura, exclamó Michael. Papá nos habría dicho si tenía una esposa secreta y una familia a la que les robaba para mantener a otra esposa y familia secreta, interrumpió James, hablando por primera vez. De alguna manera, dudo que haya sido completamente honesto con cualquiera de nosotros. Saqué el último documento, el golpe maestro de mamá. Hay una cosa más. Mamá guardó registros detallados de cada dólar que papá desvió a su otro hogar durante los últimos 15 años. Según la ley de Massachusetts, estas transferencias ilegales pueden ser reclamadas con intereses. Las manos de Sara comenzaron a temblar. Estás mintiendo. No puedes probar. Los detectives privados son muy meticulosos. Intervine, especialmente cuando tienen 15 años para documentar todo. Transferencias bancarias, compras de propiedades, depósitos en fondos fiduciarios, todo está aquí. El patrimonio de mamá está preparado para demandar hasta el último centavo. La sala se quedó en silencio mientras las implicaciones se asentaban. El plan cuidadosamente construido de papá se estaba desmoronando, tal como mamá había sabido que ocurriría. Sin embargo, continué, sacando una última carpeta. El patrimonio de mamá está dispuesto a hacer un trato. Las perfectamente cuidadas uñas de Sara tamborileaban sobre la mesa de la conferencia mientras miraba la carpeta que había colocado frente a ella. ¿Qué tipo de trato?, preguntó, con la voz tensa de ira apenas contenida. Abrí la carpeta, sacando un documento que los abogados de mamá habían preparado meses antes. Una división justa de los bienes, una que reconozca las reclamaciones de ambas familias, evitando una larga y pública batalla legal que destruiría la reputación de papá y la credibilidad de la firma. Michael se inclinó hacia adelante, sus instintos de abogado claramente en conflicto con su ira. ¿Estás amenazando con exponer la situación de nuestro padre, a menos que estemos de acuerdo con tus términos? No, respondí con calma. Les estoy ofreciendo una oportunidad de evitar la inevitable pesadilla legal que se desatará si no llegamos a un acuerdo. El patrimonio de mamá seguirá con sus reclamaciones, sin importar lo que pase. La pregunta es si lo hacemos en silencio o en público. James deslizó copias del acuerdo propuesto sobre la mesa. Deberían leerlo con cuidado. Es más generoso de lo que merecen.
Mientras revisaban los documentos, observé cómo cambiaban sus rostros. La boca de Sara se apretó en una línea fina. Sus hijas intercambiaron miradas preocupadas. La formación legal de Michael probablemente le dijo exactamente lo fuerte que era nuestra posición. El acuerdo era directo. El patrimonio de mamá dejaría todas las reclamaciones sobre las propiedades de Boston a cambio del control total de las acciones de la firma de abogados de papá. La propiedad de Martha's Vineyard se vendería, con las ganancias divididas equitativamente entre ambas familias. Lo más importante, ambas partes firmarían acuerdos de confidencialidad, manteniendo la vida doble de papá en secreto. Esto es chantaje, dijo finalmente Sara, pero su voz carecía de convicción. No, la corregí, estos son consecuencias. ¿Realmente pensaste que podías ayudar a papá a robarle a su primera familia durante 15 años y no enfrentar ninguna repercusión? No sabíamos, protestó una de sus hijas débilmente. ¿No lo sabían?, preguntó James en voz baja. ¿Todos esos viajes de negocios a Chicago cuando papá estaba realmente en casa con nosotros? ¿Todas esas mañanas de Navidad y fiestas de cumpleaños que él se perdió porque estaba con su familia? ¿Nunca cuestionaron nada de eso? El rostro de Sara se enrojeció. Robert dijo que su primer matrimonio había terminado en todo menos en nombre. Dijo que Elena, su madre, se negaba a divorciarse por razones religiosas. No pude evitar reírme. ¿Razones religiosas? Mamá era atea. Papá nos mintió a todos. ¿Y tú creíste lo que querías creer porque te convenía? ¿Qué opción teníamos?, demandó Michael. Él también era nuestro padre. Sí, coincidí, lo era. Y ahora sus decisiones nos han dejado a todos lidiando con las consecuencias. La pregunta es si lo manejamos como adultos o nos destrozamos en los tribunales. Thomas Wilson, que había permanecido en silencio durante toda esta conversación, finalmente habló. Como socio y amigo de Robert durante tanto tiempo, me siento obligado a decir, este acuerdo es justo. Más que justo, considerando las circunstancias. Los hombros de Sara se hundieron ligeramente. ¿Y si no firmamos? Saqué mi teléfono y accedí a un sitio de noticias. Entonces, mañana temprano, todos los reporteros legales y financieros de Boston recibirán documentación sobre cómo un abogado prominente pasó 30 años defraudando a su primera esposa para mantener a una segunda familia secreta. Imagino que la asociación de abogados estaría particularmente interesada. ¿Destruirías la reputación de tu propio padre?, preguntó Sara incrédula. Papá destruyó su propia reputación, respondió James. Nosotros solo estamos decidiendo si alguien más necesita saberlo. La siguiente hora la pasamos en una tensa negociación sobre detalles menores, pero al final firmaron. Cuando Sara y sus hijos salieron de la sala de conferencias, ella se detuvo en la puerta. Elena lo sabía, ¿verdad? Todos esos años, lo sabía. Asentí, lo sabía todo. Y mientras papá intentaba mantener su perfecta mentira, mamá construía algo real, un legado que protegería a sus hijos de su traición. El rostro de Sara se deshizo un poco. Debe haberme odiado. No, dije sinceramente, te tenía lástima. Sabía que algún día estarías sentada exactamente donde estás ahora, dándote cuenta de que el hombre que amabas también te había mentido. Después de que se fueron, James y yo condujimos hacia la casa de mamá, nuestra casa de la infancia. Ahora legalmente nuestra gracias a su planificación cuidadosa. En su estudio, encontramos una carta que había dejado para este momento, escrita con su elegante letra. Mis queridos hijos, ya saben todo sobre la otra familia de su padre, sus mentiras y mi respuesta a ellas. Quiero que entiendan por qué elegí manejar las cosas de esta manera. Cuando descubrí la traición de su padre, mi primer instinto fue confrontarlo, gritar y desgarrar nuestra familia, pero luego los miré a los dos James, comenzando la universidad, Alexandra, aún en la preparatoria, y supe que tenía que ser más astuta que eso. Su padre pensó que era muy listo, construyendo su segunda vida en secreto, pero olvidó quién era yo antes de convertirme en su esposa, una banquera de inversiones que dejó su carrera para apoyar sus sueños. Así que hice lo que mejor sabía hacer, planeé, invertí y construí algo que sobreviviría a su traición. Cada bono de Navidad que desvió hacia su otra familia, lo igualé con inversiones cuidadosas. Cada propiedad que compró en secreto, la documenté y preparé desafíos legales, no por venganza, sino por amor hacia ustedes dos. Quiero que recuerden algo importante, esto no se trataba solo de dinero. Se trataba de mostrarles que nadie tiene el derecho de hacerlos sentir menos de lo que son, que no tienen que aceptar la traición solo porque venga de alguien a quien aman. Su padre les enseñó muchas cosas, algunas buenas, otras malas. Que mi respuesta a su traición les enseñe esto: la verdadera fuerza no se trata de venganza. Se trata de elevarse por encima de las peores acciones de alguien para construir algo mejor. El dinero, las propiedades, las reclamaciones legales son solo herramientas, nada más. Úsenlas sabiamente, construyan sus propios legados, y recuerden que la verdad, sin importar lo oculto que esté, tiene una manera de salir a la luz. Todo mi amor,
Mamá, James se secó las lágrimas de los ojos mientras doblaba la carta. Ella era increíble, dijo suavemente. Todos esos años. Nunca mostró cuánto dolor tenía. No, coincidí, no lo hizo. En cambio, nos mostró cómo se ve la verdadera fuerza. Pasamos el resto de la noche revisando el estudio de mamá, encontrando más evidencia de su brillantez silenciosa. Portafolios de inversión que había construido en secreto. Fondos educativos para nuestros futuros hijos. Registros detallados de cada aspecto de su vida que había mantenido oculto de papá. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó James mientras nos sentábamos en la cocina. Compartiendo la última botella del vino favorito de mamá, pensé en la firma de abogados que ahora controlábamos, en las propiedades y las inversiones que mamá había protegido para nosotros. Construimos algo mejor, dije, levantando mi copa, justo como ella nos enseñó. 3 meses después, Wilson Associates se convirtió en Cooper Wilson, con James tomando el antiguo asiento de papá en la junta. Dejé mi trabajo en finanzas para administrar el portafolio de inversiones de mamá a tiempo completo, convirtiéndolo en una fundación que ayudaba a las mujeres a escapar del abuso financiero. Nunca volvimos a ver a la otra familia de papá, aunque supimos a través de conocidos mutuos que Sara se divorció de su nuevo esposo y se mudó a Florida. A veces me preguntaba si alguna vez entendió el alcance completo de la victoria de mamá, no solo sobre la traición de papá, sino sobre la misma idea de que las mujeres deberían aceptar en silencio lo que la vida les da. El último regalo de mamá no fue el dinero ni las propiedades, ni siquiera la satisfacción de ver que se hiciera justicia. Fue la lección que nos enseñó a través de sus acciones, que el verdadero poder no se trata de controlar a los demás, sino de controlar tu propia respuesta a las peores sorpresas de la vida. En su estudio, ahora mi oficina, guardé una pequeña foto de mamá antes de conocer a papá joven, brillante, llena de sueños. Junto a ella, coloqué la carta que nos escribió, un recordatorio de que a veces la mayor fuerza no reside en luchar, sino en construir en silencio algo que no pueda ser arrebatado. Papá intentó mantener 2 vidas separadas, manejando mentiras y secretos hasta que todo se derrumbó. Mamá simplemente vivió una sola vida con total integridad, y al final, eso hizo toda la diferencia.